El carácter transitorio de la vida. Salmo 39, versículos del 1 al 7. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Cuántos tienen su esperanza en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Hoy voy a comenzar una enseñanza que muy probablemente por el tiempo no la vamos a culminar, pero vamos a avanzar significativamente en ella. El título de la enseñanza es La muerte, una realidad inevitable, lamentable, pero en Cristo al final es apreciable. La muerte, una realidad inevitable, lamentable, pero en Cristo al final es apreciable. Hace mucho tiempo me hice la pregunta con respecto a qué era la vida. Si a usted le preguntaran qué es la vida, ¿qué podría responder? Pues yo me hice esa pregunta y me autorrespondí. Y saqué como conclusión, por lo que dice Santiago y por lo que dice Isaías, que es como una neblina, que la vida es como una hierba que crece y que al atardecer, cuando sale el sol, se desaparece. Yo concluí que la vida es la oportunidad de Dios para decidir la eternidad. ¿Qué es la vida? Es la oportunidad que Dios le da al hombre para decidir y definir su eternidad. Somos ave de paso. Pero en esta mañana quiero hablar del otro extremo, porque el hombre tiene dos extremos. Comienza con la vida y termina con la muerte. Y hay 4 preguntas que quisiera resolver, si el Señor lo permite. Primero, ¿qué es la muerte? Segundo, ¿qué sucede después de ella? La tercera pregunta es, ¿qué de las personas que mueren? Y la última pregunta, ¿qué sucede con los muertos sin Cristo? Y la primera pregunta es, ¿qué es la muerte? Ya definimos qué es la vida, ahora vamos a definir qué es la muerte. Y para ello, quiero que me acompañen al libro de Ruth 1:17. Ruth nos da el término exacto. Ruth está después de Jueces. Usted comienza en Génesis, avanza y se va a encontrar con Josué, después viene Jueces y termina en Ruth. Es uno de los libros considerados históricos. Ruth 1:17. Recuerden que Noemí había salido de su tierra y sale con su esposo y sus 2 hijos, pero cuando llega a Moab,
allá muere su esposo y sus 2 hijos. Y una de de las esposas de su hijo, de uno de sus hijos, decide seguirla. Esa se llamaba Ruth. ¿Y a quién aparece en el 17? Noemí le decía: Ruth, quédate, ya yo no tengo más hijos. Y entonces Ruth le responde esto, dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añade, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La muerte es una separación. Cuando un familiar muere, somos separados de él, o cuando nosotros morimos, somos separados de nuestros familiares. Pero internamente en el ser humano, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que Primera a Tesalonicenses 5:23 dice que el ser se compone de 3 partes, por eso decimos que el hombre es tripartito. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, usted, se compone de 3 partes. Número 1, tiene un espíritu. Número 2, tiene un alma. Y número 3, tiene un cuerpo. ¿Y qué sucede en la muerte? Las 3 componentes del hombre se separan. Entonces decimos que lo que es la muerte es una separación de los componentes del ser humano. Ahora, la pregunta es: ¿qué sucede con cada uno de esos componentes? Entonces vamos a ir a Eclesiastés. Acompáñenme a Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Proverbios está después de Salmos. Usted puede escribir Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver qué es lo que sucede con cada componente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice: y el polvo vuelva ¿a dónde? Haciendo referencia al cuerpo. Cuando el cuerpo, el componente llamado cuerpo, que es lo que logramos ver junto con los órganos, vuelve a la tierra, para que se cumpla aquella palabra que dice: polvo eres y al polvo volverás, como era. Y el espíritu vuelva ¿a quién? A Dios que lo dio. Entonces ya tenemos 2 componentes. El cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios. Pero falta uno de los 3 componentes. ¿Cuál es el que falta, hermano? El alma. La gran pregunta es: ¿y el alma? Bueno, el alma va a depender de la decisión que se haya tomado estando en la tierra, estando vivos. Por esta razón es que la Biblia habla en el Salmo 19:7 que hay que convertir al alma. Entonces vamos a ir al Salmo para verificar esta escritura. Retroceda, usted está en Eclesiastés y ahora va a retroceder, se va a encontrar con Proverbio y llega al Salmo 19:7. Estamos viendo qué es lo que sucede con el alma. 19:7. El alma, hermanos, es la que se va a perder o se salva. Dice el 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Como esa parte del cuerpo humano, del ser humano, es la que se va a perder o se va a ganar, por eso es que la Biblia manda a convertirla. Ahora recuerden ustedes la historia de Lucas 12.
Cuando un señor adinerado, después que había construido grandes edificaciones, y le dijo a su alma: alma, tienes comida para muchos años, duerme, come, regocíjate y bebe, disfruta la vida. Y dice una voz que salió de repente y dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Marcos 8:36, para aquellos que están anotando, es una de las declaraciones mucho más poderosas que Jesús dijo estando en la tierra. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, el alma se puede perder y el alma se puede ganar. Por lo tanto, la muerte, finalmente concluimos que es ¿una qué? Separación. Es una separación de nuestros familiares, sí es verdad, pero también es una separación del ser humano, del del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo, y cada uno de ellos va a un lugar diferente. Ahora, vamos a la segunda pregunta: ¿qué sucede después de la muerte? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí recuerda una canción de Marvel que ella cantaba, y ella decía: ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Recuerda esa canción? ¿O yo soy el único? Dice: ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Si suben, si bajan, si vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Bueno, ella no sabía, pero la Biblia sí lo sabe. Y vamos a estudiarlo en esta mañana, amén. Ella, como no le... Pero vamos a descubrir a dónde van los muertos. Amados, en el Antiguo Testamento no hay mucha claridad. Solo se habla de un lugar llamado Seol, para el lugar de los muertos. Siempre se hablaba: los muertos van al Seol, el que se muere va al Seol. Y no hay mucho detalle. Y siempre, para todos los muertos, ellos bajaban al Seol, buenos y malos. No se registran detalles acerca de la diferencia de los dos lugares, para los justos y los injustos, excepto 3 detalles que da el Antiguo Testamento, solamente 3. Primero, que ese lugar a donde iban los muertos, las almas, era debajo de la tierra. Por ejemplo, Números 16:33, acompáñenme, donde sucedió un evento catastrófico con una familia que se rebeló contra la obra de Dios y contra los siervos de Dios. Y Números 16:33, usted sabe que Números, usted va a Génesis, después se encuentra con otros números, otros libros de la ley, y encuentra Números antes de llegar a Deuteronomio. En Números 16:33 dice lo siguiente: y ellos, hablando de esa familia, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. O sea, hubo una familia que se rebeló, la familia de Coré, y entre ellos otros que se rebelaron contra la autoridad. Y Dios abrió la tierra e hizo que descendieran vivos. Eso quiere decir que el Seol debió encontrarse en una parte debajo de la tierra, pero no da más detalles. El segundo detalle que arroja el Antiguo Testamento es que hay cámaras. Parece que hay niveles de dolor y de aflicción en ese lugar llamado Seol. Vamos a Proverbios. Por ahí está después de Salmos, Proverbios. Proverbios 7:27. No, así como en el cielo, hermano, algún día estudiaremos el cielo y viviremos allá en él. ¿Cuántos dicen amén? Hay niveles de acercamiento a Dios y de gloria y de honra
Hermano, en el infierno también hay lugares de dolor, hay unos grados más de temperatura. Yo le dije a uno en estos días que ese calor se exacerbó. Les decía a los que me encontraba que aquel que no le guste el calor ni por un pienso debe acercarse al infierno. Debe buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice Proverbios 7:27. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces hay niveles. También el otro detalle que presenta el Antiguo Testamento es que David sabía que un día los santos no iban a bajar y que no iban a permanecer en ese lugar, sino que un día Dios los iba a levantar. El Salmo 16, retroceda, está en Proverbio. El Salmo 16:10 afirma que eso algún día iba a pasar, que era verdad que bajaban. Todas las almas de los justos y de los injustos bajaban cuando morían, pero había una promesa y eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Ahorita lo vamos a estudiar. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma, ¿en dónde? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es de doble proyección. Obedece a Cristo y también obedece a los creyentes que estaban en el Seol. Ahora bien, amados, vamos entonces al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento arroja una visión un poco más amplia de lo que es la vida después de la muerte. Y así como en hebreo el término para lugar de los muertos es Seol, el equivalente en el Nuevo Testamento que se escribe en griego es Hades. Significan lo mismo, lugar de los muertos. Lo que pasa es que Seol es en hebreo y Hades es en griego. Vamos a ver qué habla la Biblia acerca de este lugar. Primero vamos a ver la ubicación exacta de ese lugar de los muertos. Acompáñenme a Mateo 12:40. Vamos a ver en qué lugar estaba ubicado el lugar de los muertos. Ya sabemos que está debajo de la tierra, pero no sabemos en qué sitio exacto. Mateo 12:40. Mateo 12:40. Dice las Sagradas Escrituras. Mateo 12:40, el primer evangelio, según Mateo, en el capítulo 12, versículo 40, dice de la siguiente manera: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y preciso, cuando Cristo murió, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón, en el centro de la tierra. Es decir, los científicos han dicho que en el centro de la tierra hay hierro fundido, miles de grados centígrados. Bueno, allí donde los científicos dicen que hay miles de grados centígrados, Dios tiene al Hades. Las almas ahora mismo están allá en el Hades. Ese es el primer detalle que nos ofrece Mateo 12:40. También este lugar, hermano, tiene puertas. Vamos a Mateo, ahí mismo 16:17. Mateo 16:17. Ya sabemos dónde está ubicado. Mateo 16:17 nos dice también que este lugar tiene puertas. Dios guarde nuestras vidas y nuestras almas de cruzar esas puertas. Hermanos, ni en una revelación quisiera yo ir allá. La gente quiere que Dios le muestre el infierno. No, yo no, que Dios me muestre el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que quiere ver demonios, yo quiero ver ángeles. Yo, Señor, llévatelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice 16:17. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres. Bueno, yo dije ¿cuál? Mateo 16, 17, ¿verdad? Sí, y el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso, si estamos fundados sobre la roca, no traspasaremos esas puertas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, ahora vamos a lo más hermoso que presenta, o sea, la Biblia en cuanto a la vida después de la muerte, el pasaje más rico, y es que este lugar se divide en dos partes. El Hades, antes de Cristo, se dividía en dos partes. Vamos a Lucas 10, vamos a Lucas, al Evangelio según San Lucas, para mirar cuáles eran esos dos partes en que se dividía el Hades, o lugar de los muertos. Lucas capítulo 10, versículo 15. Bueno, este versículo que vamos a leer muestra cómo las personas que rechazan al Señor bajaban al Hades. Dice el 10:15 de Lucas, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada. Claro, vieron a Cristo que pasó delante de ellos, lo escucharon hablar, lo escucharon predicar acerca del cielo, del Padre, del arrepentimiento, hermano, y con toda la gloria que vio Capernaum, no se arrepintió. Entonces Dios está diciendo, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, dice, hasta el Hades serás abatida. Es decir, perdiste una oportunidad grande y despreciaste la salvación, entonces el Hades será tu castigo y tu parte. Cuando las personas, Dios les da oportunidades y no se arrepiente, el lugar de los muertos será su castigo. Ahora vamos por un momento a Lucas 23, 43. Porque no solamente estaba en el Hades el lugar de castigo, el lugar de tormento, también había otro lugar allí. Y Lucas 23, 43 nos dice cuál es ese lugar. Recuerden que ya habíamos leído que cuando Cristo murió, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Miremos este pasaje de Lucas 23, 43, porque aquí aparece Jesús en la cruz y al lado están dos ladrones. Y dice Jesús en el 43, acuérdese que uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese ladrón se arrepintió en el mismo momento de la muerte. Y dice el 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. La pregunta es, si Cristo después que murió estuvo allá abajo, ¿eso quiere decir que el paraíso quedaba en dónde? Allá abajo también, hermano. Ahora lo vamos a demostrar. Entonces, el Hades, o lugar de los muertos, tenía dos lugares. Un lugar donde los que no habían valorado la oportunidad de Dios iban a recibir un castigo. Y en este caso había el lugar llamado paraíso, donde los que se arrepentían y aprovechaban la oportunidad bajaban a descansar. Y vamos a culminar esta parte con Lucas 16, porque es una de las pasajes que brinda los mayores detalles. ¿Qué es lo que pasa con la vida después de la muerte? Lucas 16, 19. Dice el rico y Lázaro. Quiero hacer una aclaración. Hay algunas sectas que dicen que este pasaje es una parábola. Bueno, le tengo malas noticias. No es una parábola, porque todas las parábolas no mencionan nombres propios. Si usted coge la parábola, por ejemplo, del sembrador, coge la parábola de la semilla de mostaza, no aparecen nombres propios. En cambio, los pasajes reales tienen nombres propios. Entonces, vamos a ir leyendo
y vamos a ver los nombres propios que aparecen en la historia y que es una historia real que Jesús contó para que nos diéramos cuenta qué había después de la muerte. Para que el hombre mirara lo que va a pasar y no dijera, no, es que a mí nunca me dijeron, es que yo no sabía que eso iba a pasar. ¿Cómo? Miremos la historia de Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Qué bendición que cuando partamos de esta tierra los ángeles nos van a venir a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, está hablando del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, parece que era un cristiano apartado. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Apareció Abraham, apareció Lázaro, apareció Moisés y los profetas. Hermano, eso no puede ser una parábola. Es una historia que Jesús contó real de lo que va a pasar de la vida después de la muerte. Pero el punto es este. En la historia uno puede observar que hay 2 lugares. Número 1, el lugar donde cayó el rico, un lugar de tormento. Así le llama literalmente, el lugar de tormento. Y del otro lado, el lugar llamado seno de Abraham. Entonces, imaginémonos aquí un círculo, un gran círculo acá, dividido en 2. Aquí en el centro lo que había era un abismo con S, porque cuando habla con cima con S es de profundidad. Si fuera con C, fuera de altura, de montaña, la cima. Entonces, estaba en el Hades, era todo esto. Y de un lado estaba el lugar de tormento, donde cayó el rico. Lo separaba una profundidad, un abismo, y del otro lado estaba el seno de Abraham. ¿Me estoy explicando, amado? ¿Está claro lo que estoy tratando de decir? Gloria a Dios. Ahora, hay algunos sinónimos que usted debe conocer. Para el lugar de tormento también se le llama infierno de almas. Algún día también estudiaremos los 3 infiernos que existen, pero este es el infierno de las almas, allí van las almas. También se le llama lugar de remordimiento, también se le llama el lugar de lloro y crujir de dientes. Pero aquí en Lucas se le llama lugar de tormento, es lo mismo. Este lado, que es el seno de Abraham, se le llama paraíso,
lugar de reposo y lugar de consolación. Pero aquí en Lucas se le llama seno de Abraham. Bueno, escúcheme bien, vamos por aquí. Cristo muere. Cristo muere. Cristo baja a las partes más bajas de la tierra. Está 3 días y 3 noches. Cuando Cristo termina la última noche, Cristo asciende con la victoria, pero no solamente asciende con la victoria, también saca de ese lugar de tormento, saca al paraíso, hermano, con las almas de los justos, y la coloca, ahora lo coloca el paraíso en el tercer cielo. Acuérdese que la Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo es el donde están las nubes, y el segundo cielo es la Vía Láctea, y Dios, el trono de Dios, está en el tercer cielo. Vamos entonces a revisar esto con detalle. Vamos a Efesios para confirmar esto que he dicho. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. El hermano Pablo le escribe una carta a las personas que vivían en Éfeso, ciudad de Asia Menor. Y en el capítulo 4, versículos 7 al 10, le dice lo siguiente. Efesios 4, 7. Está después de Gálatas, Efesios. Lo buscamos por el índice, o si usted ya tiene la destreza, puede ir directamente. Dice la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está hablando precisamente de que ese lugar del paraíso estaba cautivo y el Señor lo sacó y lo va a llevar a otro lugar. Dice, por lo cual dice, subiendo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora vamos a ver, porque si lo sacó de allá, lo colocó en un lugar. Vamos a 2 Corintios, hermano. 2 Corintios, retroceda. Usted está en Efesios y va a retroceder y se va a encontrar con la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Corintios capítulo 12, del 1 al 4. El apóstol Pablo fue un hombre de grandes revelaciones. Y aquí él va a contar una de las experiencias que tuvo estando en esa presencia de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, él estaba hablando del mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. O sea, allá está ahora, el paraíso está en el tercer cielo, hermano, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Ahora, cuando las personas mueren en Cristo, no decimos que bajan, sino que su alma sube. Ahora, los que mueren sin Cristo sí siguen bajando, porque allá todavía está el lugar de tormento allá, hermano.
Dios guarde nuestras vidas y nuestra familia de ir a ese lugar. Pero ellos bajan. Y todo aquel que muere en Cristo sube. ¿Por qué decimos que sube? Porque ahora el paraíso, el seno de Abraham, está en el tercer cielo. Aquí lo está hablando el apóstol Pablo. Ahora, quiero que me acompañe a Filipenses. Este es un libro y un capítulo muy citado, 1:21. Es muy citado en los momentos fúnebres, pero es hermoso, sigue siendo hermoso. El 1:21 al 23, Filipenses 1:21 al 23. El apóstol Pablo reconoció que cuando la persona muere iba a estar al lado de su Señor. Vamos a verlo. Dice Filipenses 1:21. Dice las Sagradas Escrituras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta es, si tú murieras hoy, ¿sería ganancia para ti o sería pérdida? El 22, mas si el vivir en la carne, o sea, en el cuerpo humano, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, en el cuerpo humano, es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía una lucha. Decía: yo vi en el tercer cielo algo maravilloso. Quisiera estar al lado de Cristo, partir y estar allá, lo cual es muchísimo mejor. Pero como ese hombre amaba tanto a las almas perdidas y la obra de Dios, dice: pero no sé qué escoger, porque me es necesario quedarme aquí para seguirles enseñando y guiando en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta es, alguien podía preguntar: ¿y Cristo dónde está? Bueno, vamos a buscar Hebreos. Usted siga caminando porque está en Filipenses, siga avanzando y se va a encontrar con Santiago. Después de Santiago, usted encuentra a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos a ver dónde está Cristo para finalmente cerrar este punto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a ver dónde está Cristo, porque si el apóstol Pablo dijo que él quería estar deseando partir y estar con Cristo, la pregunta es: ¿dónde está Cristo? Vamos a cerrar este punto con esta pregunta. Hebreos 1 del 1 al 4 dice: espero para que todos tengan la escritura. Sin embargo, también en las pantallas aparece para aquellos que no tienen su Biblia. Hebreos 1, capítulo 1 del 1 al 4, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad de las alturas. La diestra es la derecha. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso quiere decir que Cristo está en el trono de Dios, pero a la diestra de la majestad, es decir, a la diestra del Padre. Vamos a buscar otra cita y con esta terminamos. Hechos 7:51. Hechos 7:55, perdón. Había un hombre llamado Esteban, poderoso en palabras y en hechos. Y cuando él hablaba, las personas sentían y presentían esa presencia del Dios vivo, y algunos no aguantaban
y de la rabia algunos fariseos, saduceos y otros hombres religiosos de la época atentaron contra este varón de Dios. Y sucedió el primer asesinato en la iglesia cristiana. La muerte de Esteban fue el primer mártir de la iglesia de los apóstoles. Dice el 55, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios, la majestad del Padre. Amado, hace mucho tiempo escuché que un predicador estaba hablando del cielo y del infierno y de repente se para un ateo y dice: yo no creo ni en Dios, ni en el infierno, ni en el cielo. Después que uno se muere, se convierte en polvo cósmico. Y dice el predicador, salió y le dijo: amigo, si el cielo y el infierno no existen, usted no pierde y yo tampoco, porque nos vamos a convertir en polvo cósmico. No pasa nada. Y el predicador se queda así y dice: pero si existe, usted perderá su vida, su alma y sufrirá el castigo eterno. Es decir, si uno quisiera usar la razón para esto, hermanos, los cristianos nunca perdemos. O sea, si no existe, no hay problema. El problema es que exista. Ese es un gran problema. Porque finalmente, la vida que Dios me invita a vivir me conviene. Vamos a suponer que el cielo ni el infierno existan. Cuando Dios me dice: trata bien a tu esposa, hermano, eso le conviene al hogar. Cuando Dios le dice a la mujer: vete a su marido, ese le conviene al hogar. Cuando Dios dice en su palabra: los hijos honren a sus padres, eso le conviene al hogar. Cuando Dios dice en su palabra: no se roben ni se mientan los unos a los otros, le conviene a la sociedad. Cuando Dios dice en su palabra: cuídense unos a otros, hermanos, eso le conviene a la sociedad. Es decir, que si fuera cierto que esto fuera mentira, es la mejor mentira, porque nos conviene esta vida. ¿Cuántos aplauden al Señor? Pero sabemos que la palabra de Dios es verdad. Sabemos que se va a marchitar la flor, se va a secar la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Aplaude la gloria de Dios. Amados, si alguno de ustedes vino a este lugar y no se ha arrepentido de sus pecados, esta es la mañana para arrepentirse y volverse a Dios de corazón. Si alguno de ustedes estaba pensando en apartarse, no se aparte. No por miedo al infierno, sino porque despreciarías lo maravilloso y lo grande del cielo. Nosotros no estamos aquí por miedo al infierno. Quiero aclarar eso. Nosotros estamos aquí porque Dios ha sido bueno y misericordioso, que nos mostró un camino hacia la vida eterna. Nosotros no estamos aquí porque si me aparto, el infierno me espera. Claro, el infierno te va a esperar, pero te vas a perder lo más grande, lo más glorioso que Dios ha preparado para el ser humano. Una vida eterna junto con Él. Podemos aplaudir al Señor. Aleluya. Quisiera que nos colocásemos de pies.
Quedan 2 preguntas que algún momento las resolveremos. Pero este es el día para tomar las cosas de Dios en serio y no jugar con el Evangelio. Hoy Dios está invitando a su iglesia que viva para Él. Que viva para Él. Amigo, usted que me escucha, hoy Dios te habla y te dice: aprovecha la oportunidad que te doy y arrepiéntete, vuélvete a Dios de tu vana manera de vivir y ríndete a los pies de Cristo. Hoy toda persona que no ha aceptado a Cristo, que no sigue a Cristo, sino que ha venido aquí porque un familiar lo trajo o me está escuchando, quisiera decirte que hoy es la oportunidad de aceptar a Jesús y asegurar la vida eterna. Usted que quiere hacerlo, esta es la oportunidad. Le voy a guiar en esta oración. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me das de aceptarte. Perdona mi pecado de vivir lejos de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, aquí estamos. Acéptame como tu hijo. Señor Jesús, que tu sangre sea vertida en mi alma, limpiándome de todo pecado. Señor Jesús, me arrepiento de mi vida separada de ti y hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Quiero orar ahora por los cristianos. Usted puede tener problemas, usted puede tener enfermedades, usted puede tener dificultades, pero la salvación es innegociable. Y usted no puede estar jugando de que hoy me voy y hoy regreso. En una de esas te quedas allá y pierdes tu alma y tu vida en el tormento eterno. No estamos para jugar en este tiempo con la vida eterna. Dios pagó un alto precio. Dios dio su vida por ti y por mí. Y no podemos pagarle de esa manera. Tenemos que vivir para Él e ir en pos de Él en una actitud de agradecimiento. Por eso hoy comprométete con el reino de Dios y con su Hijo Jesucristo. Padre, aquí estamos. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque hoy me llamas al compromiso de tu reino. Señor, perdóname por dudar de ti y de tus caminos. Perdóname por jugar con el Evangelio. Perdóname por no vivir la vida que a ti te agrada. Aquí estoy, Señor. Quiero seguirte hasta el final. Dame las fuerzas. Dame la fortaleza para permanecer hasta que tú vengas o hasta que yo vaya a ti. Quiero verte un día, Señor, y te pido que tu Espíritu me ayude a seguir avanzando en la vida que te agrada. Muchas gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Dale un fuerte aplauso